Bienvenidos al curso Programación de Microcontroladores PIC16F628A con XC8. El día de hoy se expondrán los puertos de entrada y salida digital. Asimismo llevaremos a cabo un par de prácticas para controlar el encendido y apagado de un LED. Así que acompáñanos. En este video nuestro temario es el siguiente: características de los puertos de entrada y salidas digitales, configuración de puertos e instrucciones de control. Práctica 1, práctica 2 y conclusiones. Características de los puertos de entradas y salidas digitales. El PIC16F628A cuenta con dos puertos de entradas y salidas, los cuales son Port A y Port B. Algunos de los pines de estos puertos son multiplexados, es decir, pueden cumplir más de una función. Para el control de los puertos A y B se cuentan con los registros Port A y Port B. Estos se encargan de leer o escribir valores cuando están configurados como entradas o salidas digitales respectivamente. Para poder configurar los puertos como entradas o salidas digitales utilizaremos los registros TRIS A y TRIS B. Características de los puertos de entrada y salidas digitales. El PIC16F628A cuenta con dos puertos de entradas y salidas, los cuales son Port A y Port B. Algunos de los pines de estos puertos son multiplexados, es decir, pueden cumplir más de una función. Para el control de los puertos A y B se cuentan con los registros Port A y Port B. Estos se encargan de leer o escribir valores cuando están configurados como entradas o salidas digitales respectivamente. Para poder configurar los puertos como entradas o salidas digitales utilizaremos los registros TRIS A y TRIS B. Port A cuenta con un latch de 8 bits, los cuales cuentan para su funcionamiento como entrada digital de un disparador Schmitt, lo que les confiere inmunidad al ruido eléctrico. Para funcionar como salida digital, cuenta con un arreglo de drenaje abierto, a excepción del terminal RA5, que solo puede funcionar como entrada digital, como entrada de reset o terminal de voltaje para entrar en modo de programación. La figura 1 ilustra el esquema general de Port A. Port B. Al igual que Port A, cuenta con 8 terminales y en cuanto a la parte de funcionamiento digital, también es similar, a excepción de que los 8 terminales pueden funcionar tanto como entradas o como salidas. La figura 2 ilustra su esquema. Características eléctricas de Port A y Port B. Recuerda que tanto Port A como Port B tienen funciones multiplexadas que se cubrirán en posteriores prácticas. Sin embargo, algo que sí debemos comentar es que ambos puertos tienen la capacidad de suministrar y absorber por pin 25 mA, por lo tanto es hora de cubrir algunos detalles al respecto. Para poder conectar periféricos al PIC16F628A de manera segura, estableceremos de forma empírica un límite de corriente de salida de 10 mA. Para conocer qué valor de resistencia debemos emplear para tal propósito, recurriremos a la ley de Ohm, la cual nos dice que la caída de voltaje en una resistencia dentro de un circuito eléctrico es equivalente al producto de la corriente que circula a través de ella por su valor resistivo. Ahora bien, si ya sabemos el valor de corriente que deseamos y sabemos que el PIC16F628A trabaja a 5 volts, despejemos la variable de resistencia en la ecuación para calcular su valor. Sustituyendo valores, tenemos que la resistencia va a ser igual al valor de 5 volts entre 10 mA, dando como resultado un valor de resistencia de 500 ohms y el valor comercial más próximo será de 400 ohms. En la práctica, el PIC16F628A
entrega un voltaje de 4.8 volts en cada puerto cuando funciona como salida digital, así que los 10 mA de salida están asegurados. En la figura 3 tenemos un ejemplo. Ahora bien, si deseamos manejar cargas que demanden más corriente, como puede ser un relay, un motor, un buzzer o cualquier otro, la mejor recomendación es utilizar dispositivos como son transistores, optoacopladores o circuitos integrados especializados. En la figura 4 podemos ver un ejemplo para un transistor para el cual se ha elegido una resistencia de 1 kΩ, lo cual asegurará corriente suficiente en su base para activar el relay que tiene de carga. El siguiente aspecto a cubrir es cómo implementar un circuito para procesar señales digitales de entrada. Para esto tenemos dos opciones. En la figura 5 tenemos un esquema de entrada llamado pull down, el cual se caracteriza por mantener conectado de forma permanente a cero lógico el puerto de entrada, y solo hasta que se oprima el interruptor cambiaría el estado de la entrada a 1 lógico. El siguiente esquema se denomina como pull up, el cual se muestra en la figura 6 y se caracteriza por mantener el puerto de entrada permanentemente conectado a 5 volts, por lo que en la entrada se leerá un 1 lógico y solo hasta que se cierre el interruptor se leerá un 0 lógico de entrada. En este caso, el software del PIC16 F628A deberá adecuarse para procesar ceros lógicos. Configuración de puertos e instrucciones de control. Es tiempo de conocer cómo configurar y controlar los puertos, aun cuando actúan como entradas o salidas digitales. En primer lugar, tenemos las instrucciones TRIS A y TRIS B, que configuran como entradas o salidas digitales los pines de port A y port B, respectivamente. Veamos algunos ejemplos. TRIS B igual a 00001111 o TRIS B igual a 0F indica que los pines RB0 a RB3 actuarán como entradas y los pines RB4 a RB7 lo harán como salidas. TRIS A bits.TRIS A0 igual a 1. En este caso el pin RA0 se configura como entrada digital. Con esto se deduce que se pueden configurar los puertos a nivel global en un byte o de forma individual bit a bit. Lectura de datos en puertos. Para llevar a cabo la lectura de datos de port A o port B, la recomendación es declarar una variable de tipo char sin signo y almacenar ahí el valor de cualquiera de los puertos. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos en este caso declarada la variable valor port A, y para iniciar el programa debemos primeramente configurar el registro semicon para que el puerto A pueda funcionar como entradas o salidas digitales. Posteriormente, con la instrucción TRIS A, hemos de configurar que el puerto A funcione única y exclusivamente como entradas digitales, y con la instrucción TRIS B vamos a configurar el puerto B para que funcione como salidas digitales. Y posteriormente tenemos aquí la instrucción valor port A igual a port A. Esto quiere decir que la variable valor port A va a almacenar el valor que se encuentre presente en el puerto A. En el caso de solo requerir leer el valor de un pin en específico, basta con declarar una variable de tipo bit para almacenar dicho valor. El código quedaría como sigue. Nuevamente tenemos nuestra directiva include xc.h. Vamos a declarar una variable de tipo bit llamada pin port A. Nuevamente configuramos el puerto A través de semicon como entradas o salidas digitales. Luego, con la instrucción TRIS A vamos a configurar port A como entradas digitales escribiendo unos en TRIS A. Para TRIS B para port B vamos a configurarlo como salidas digitales escribiendo en TRIS B ceros en todos los bits. Y ya por último tenemos la instrucción pin port A
igual al valor que haya en RA2, esto a través de la instrucción portabits.ra2. Escritura de datos en puertos. Para realizar el proceso de escritura en los puertos del PIC16 F628A utilizaremos el siguiente ejemplo. Y nuevamente tenemos aquí nuestro programa. Ya sabemos las partes de configuración y asignación para que trabajen nuestros puertos como entradas o salidas. Y aquí la única particularidad es que tenemos la instrucción port B igual al valor 11110000. Eso indica que se van a desactivar las salidas de RB0 a RB3 y se va a escribir un 1 lógico en las salidas de RB4 a RB7. Cuando se requiera activar un pin en específico, se deberá realizar de la siguiente forma. Tenemos ahora la instrucción portb bits.rb7 igual a 1. Esto quiere decir que vamos a activar de manera individual el pin RB7 al asignarle un 1 lógico. Práctica 1. Es hora de pasar a la acción. Nuestra primera práctica consistirá en prender y apagar un LED de forma indefinida a través de retardos de 500 milisegundos generados por software. Para entender este sencillo programa, veamos el diagrama de flujo de la figura 7. Tenemos como primer parte lo que es la configuración de directivas, la configuración de los puertos digitales, en la cual vamos a configurar puerto A como entradas y el puerto B como salidas. Sabemos que la estructura general de un programa en XC8 es a través de un lazo infinito que siempre va a estar ejecutándose, y por eso tenemos que siempre va a tener asignado un valor verdadero. Como primera instrucción, vamos a encender el pin RB0 al cual le vamos a conectar el LED. Posteriormente, vamos a mandar llamar un retardo de 500 milisegundos. Pasado este retardo, vamos a apagar el LED y una vez hecho eso, vamos a volver a invocar el retardo de 500 milisegundos. Una vez que pase esto, el ciclo se va a volver a repetir y nuevamente se va a estar prendiendo y apagando el LED de forma indefinida cada 500 milisegundos. Para llevar a cabo este pequeño programa, vamos a abrir MPLABX y nos vamos aquí a la sección de nuevo proyecto. Le damos clic y en esta parte vamos a elegir un proyecto individual. Damos siguiente. En esta sección vamos a escribir PIC16 F628A. Como herramienta vamos a elegir el grabador que tengamos conectado. En mi caso yo tengo el PIC 3. Damos siguiente. Esta parte lo vamos a dejar así tal como está. Vamos a elegir como compilador XC8. Damos siguiente. Y como nombre de proyecto vamos a elegir práctica 1. Damos finalizar. Ya lo tenemos aquí, y en esta parte vamos a elegir con el botón derecho del mouse nuevo, y aquí que nos genere un archivo de tipo main.c. A este le vamos a asignar el nombre de prac1. Damos finalizar y ya nos ha generado nuestro programa con extensión C. Ahora la siguiente parte es irnos a configurar los bits de las directivas. Aquí vamos a elegir oscilador interno. Esto es para que el microcontrolador PIC16 F628A trabaje con uno de los osciladores internos que tiene. En esta parte le vamos a decir que RA7 funcione como una entrada o salida de tipo digital. Aquí el watchdog lo vamos a desactivar. Este bit de aquí lo vamos a poner activado. Recuerda que este sirve para dar un retardo una vez que se ha conectado la alimentación, para que se estabilice el voltaje de entrada. Este lo vamos a dejar desactivado, ya que queremos que RA5 funcione como pin de entrada digital.
Este lo vamos a dejar así como está, este lo vamos a desactivar y ahora vamos a generar el código correspondiente a estas directivas. Lo vamos a seleccionar, lo copiamos y lo vamos a pegar aquí. Y bien, ya tenemos aquí el código que vamos a emplear. En primer lugar, debemos recordar que debemos definir la frecuencia de trabajo a la que va a trabajar nuestro PIC. Vamos a elegir como oscilador interno el que trabaja a 4 MHz. Tenemos aquí la instrucción semecon igual a 07, la cual, como hemos dicho, configura el puerto A como entradas o salidas digitales. A tris A le vamos a asignar el valor de 00, lo vamos a dejar como salidas digitales, y asimismo el puerto B también lo vamos a configurar como salidas digitales. Y aquí tenemos nuestro código. Como habíamos dicho, vamos a energizar el pin RB0. Posteriormente vamos a mandar llamar un retardo de 500 milisegundos. Esta instrucción es la encargada de generar dichos retardos, los cuales van a ser en milisegundos. Hay que recordar eso. Entonces el valor numérico que vaya adentro va a ser un valor en milisegundos. Posteriormente vamos a desenergizar el terminal RB0. Nuevamente vamos a mandar llamar la instrucción de retardo de 500 milisegundos, y como el lazo es infinito, esto se va a estar repitiendo indefinidamente. Vamos a compilar el programa. Y una vez que ya nos marque que no hay ningún error, vamos a proceder a grabarlo. Aquí le decimos OK. Vamos a esperar a que se cargue el programa en nuestro PIC. Y aquí lo tenemos funcionando. Como ven, es un programa muy sencillo. Práctica 2. Para nuestra segunda práctica vamos a activar y desactivar un LED, pero esta vez será a través de un push button, lo que implicará leer la entrada digital en port A y pasar su valor a port B. Para entenderlo mejor, observemos el diagrama de flujo de la figura 7. Este programa va a ser muy similar al anterior, con la excepción de que para esta práctica vamos a declarar una variable de tipo char sin signo, denominada valor puerto. Port A va a trabajar como entradas digitales y port B se va a configurar como salidas digitales. A la variable valor puerto le vamos a asignar el valor que haya presente en port A. Cada vez que activemos el interruptor se va a estar leyendo un 1. Cada vez que se desactive el interruptor se va a estar leyendo un 0. Esos valores se van a pasar a port B, específicamente en el pin RB0. Nos vamos a nuestro programa MPLAB X y vamos a generar un nuevo proyecto. Nuevamente elegimos Standalone Project. Nuevamente elegimos PIC16 F628A. Volvemos a elegir nuestro grabador. Este lo dejamos así. Elegimos XC8 como compilador. Y este le vamos a poner Prac 2. Ya lo tenemos aquí. Y nuevamente le vamos a agregar un archivo de tipo main.c. Y ahora vamos a agregarle el código. Una vez más, vamos a elegir el oscilador interno. Aquí le vamos a decir que queremos que el pin RA7 funcione como un puerto de entrada y salida digital. Vamos a deshabilitar el watchdog. Este lo vamos a habilitar. En clear lo dejamos desactivado. Este también lo desactivamos. Y vamos a generar el código de directivas. Lo copiamos. Lo pegamos
y no debemos olvidar incluir la directiva con la frecuencia de funcionamiento del oscilador. Nuevamente repetimos el valor de 4 MHz. Y aquí ya tenemos nuestro código completo. Aquí podemos ver que hemos dado de alta la variable de char sin signo valor puerto. Nuevamente configuramos port A como salidas o entradas digitales. Con la instrucción tris A le vamos a decir que el pin RA0 funcione como una entrada digital, y mediante tris B le vamos a asignar al puerto B la función de salidas digitales. Y aquí el código es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es asignarle a la valor puerto el valor presente que haya en el pin RA0 a través de la lectura de port A. Posteriormente a port B le vamos a asignar el valor que se encuentre presente en la variable valor puerto. Vamos a compilar nuestro programa. Una vez compilado, vamos a proceder a grabarlo. Y aquí lo tenemos funcionando. Como podemos observar, también es un programa muy sencillo. Conclusiones. El día de hoy hemos dado un paso fundamental al aprender cómo configurar los puertos del PIC16 F628A como entradas o salidas digitales. Ya sabemos qué criterios seguir para conectar periféricos a los puertos y se han abordado las instrucciones que leen y escriben datos digitales, además de llevar a cabo un par de prácticas. Si has llegado hasta aquí, permíteme agradecerte por tu atención. Si te ha gustado el contenido, regálanos un like y comparte este video para que más entusiastas de la electrónica puedan acceder a él. Muchas gracias y hasta la próxima.